decreto por la cual proponen se reformen, adicionen y deroguen diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para crear la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en contra de los migrantes. Se les autoriza a los proponentes realizar una síntesis de su iniciativa, ya que la misma se encuentra publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Adelante. Los que suscribimos, diputadas, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos proponemos someter la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para crear la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en contra de migrantes, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La violencia que padecemos es compleja, preexistente desde décadas pasadas y que se agudiza lo mismo en el seno familiar que en las calles, en los espacios públicos, en las escuelas, en espectáculos deportivos, en eventos artísticos, en caminos y carreteras, en las fronteras, lo mismo en zonas urbanas o en zonas rurales, porque es una problemática que no conoce límites ni fronteras. La imparable violencia y el alto nivel de criminalidad que hay en el territorio nacional ponen en riesgo la seguridad física y patrimonial de las personas, afectan el desarrollo económico, vulneran el Estado de Derecho y hacen perder la credibilidad y la confianza ciudadana en las autoridades de los poderes e instituciones en todos los niveles de gobierno. La encuesta nacional de seguridad pública urbana del primer trimestre de 2023, que publicó el INEGI, nos muestra, entre otras cosas, que a nivel nacional, en marzo de 2023, 62.1% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. También dice esta encuesta que durante marzo de 2023, 68.1% de las mujeres y 54.8% de los hombres consideraron inseguro vivir en su ciudad. De las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que se siente insegura fueron Fresnillo con 96% y Zacatecas con 94.3%. La misma encuesta nos muestra que los municipios de Fresnillo y Zacatecas capital es donde existe mayor percepción social de inseguridad pública a nivel nacional. Los espacios físicos donde la población manifestó sentirse insegura fueron 72.9% de los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 65.2% en el transporte público, 55.9% en el banco, 54.4% en las calles que habitualmente usa, 50% en las carreteras, 31.8% en el automóvil y 18.4% en la casa. El 56.8% de la población considera que dicha situación permanecerá igual o empeorará en los próximos 12 meses. Los resultados de la ENSU, que corresponden a marzo de 2023, destacan que los porcentajes de la población de 18 años y más que identificaron a las diversas autoridades de seguridad pública y que percibieron su desempeño como muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia fueron la Marina 85.6%, el Ejército 82.5%, la Guardia Nacional 73.6%, la Policía Estatal 53.2% y la Policía Preventiva 45.6%. El Índice de la Paz en México 2023, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, indica que Zacatecas es uno de los 5 estados menos pacíficos, el segundo para ser preciso, apenas detrás de Colima. Nuestro estado también fue el más letal para los integrantes de las corporaciones de seguridad. Entre los 10 municipios con mayores tasas de homicidios en el país, 3 son de nuestra entidad, Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe, ocupando el cuarto, sexto y séptimo lugar respectivamente. El estudio también revela que Zacatecas se ha convertido en un campo de batalla clave entre grupos de la delincuencia organizada, ya que las carreteras del estado son de particular importancia por ser ruta estratégica para el transporte de drogas hacia el norte de Estados Unidos. Nuestro estado, el 9º a nivel nacional en casos registrados de personas extraviadas o desaparecidas en el periodo 2015-2022, el impacto económico de la violencia como porcentaje de su Producto Interno Bruto representa el 45% en Zacatecas, el más alto del país.
Los migrantes son personas que de manera recurrente han sufrido la comisión de un delito o la violación de sus derechos humanos. La falta de acceso a la justicia contribuye a la impunidad y al aumento estructural de la violencia. El objetivo de esta presente iniciativa es contribuir a que los migrantes tengan acceso, los migrantes o más de la mitad de la población en Zacatecas tengan acceso a la justicia y que el Estado les permita gozar de las garantías consagradas en el orden jurídico de nuestro país y lo mandatado por el derecho internacional. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, cada año miles de personas migrantes se internan en nuestro territorio en su travesía hacia el norte. En la mayoría de los casos se trata de población sin documentos migratorios, lo cual la expone a diversos riesgos y aumenta su vulnerabilidad. Durante su tránsito por el país, muchas de estas personas son víctimas de delitos de diversa índole y en determinadas situaciones vinculadas a delincuentes transnacionales. De enero a abril de 2023, los principales delitos cometidos en contra de personas extranjeras en condición migratoria irregular fueron delitos de tráfico ilícito de migrantes, robo a personas, abuso de funciones, secuestro, secuestro de menores, trata de personas con otros fines, homicidio no intencional y violación. De 173 personas que manifestaron haber sido víctimas de algún delito, 21 fueron niños, niñas o adolescentes. Debido al alto índice de corrupción e impunidad, los migrantes son víctimas recurrentes de abusos. Pocos son los delitos denunciados y menos es la cifra de los casos resueltos. Ante el panorama desafiante que enfrentan los migrantes, es necesario tomar medidas urgentes y efectivas para abordar la inseguridad que padecen en México, especialmente en Zacatecas. Esto requiere un enfoque integral que aborde las causas subyacentes del problema y promueva una estrategia basada en evidencias y en el fortalecimiento de las instituciones responsables de la Procuración de Justicia. En este caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Nuestro máximo ordenamiento jurídico establece en el artículo 21 que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en los que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Al respecto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas establece en su artículo 88 que son funciones del Ministerio Público la persecución de los delitos del orden común ante los tribunales y juzgados, solicitar las medidas cautelares contra los imputados y órdenes de aprehensión contra los inculpados, allegarse, requerir y presentar las pruebas que acrediten la participación de estos en hechos que las leyes señalen como delito, procurar que los procesos se sigan con toda regularidad para que la justicia sea eficaz, imparcial, pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas y la reparación de los daños causados a las víctimas del delito e intervenir en todos los demás asuntos que las leyes determinen. Entre los principios que señala la Ley General de Víctimas en su artículo 5 y la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas en su artículo 5 también, contemplan el enfoque diferencial y especializado, mismo que se refiere a la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros. En consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada, una atención especializada que responda a las particularidades y al grado de vulnerabilidad de las víctimas. La Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes facilita el acceso a la justicia de las personas migrantes y sus familias. Investiga y persigue los delitos de orden federal cometidos por o en contra de las personas migrantes, con estricto apego a las leyes y demás disposiciones aplicables, además de dirigir, coordinar y supervisar la aplicación de acciones idóneas y efectivas para la representación del daño de las víctimas. A nivel local, el 22 de marzo de 2017 se publicó en el periódico oficial la reforma a nuestra Constitución local por la cual se implementó el sistema estatal anticorrupción y además se creó la Fiscalía General de Justicia del Estado como organismo público autónomo y se mandató la integración de las fiscalías especializadas en delitos electorales
y de combate a la corrupción y la de derechos humanos. La Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en su artículo 17, establece la facultad del fiscal general, en atención a las disposiciones presupuestales, el poder crear unidades integrales o administrativas distintas a las consideradas en el reglamento, cuando por necesidades del servicio se requieran, así como fiscalías especiales para la investigación y persecución de ilícitos específicos, que por su trascendencia, interés y características sociales así lo ameriten. Hoy como nunca es necesario promover una justicia efectiva y accesible para combatir la impunidad por los delitos que se cometen en contra de nuestros hermanos migrantes, lo que implica fortalecer el sistema de justicia penal mediante la creación de una fiscalía especializada. La creación de una fiscalía especializada para la atención a los delitos cometidos en contra de la comunidad migrante permitirá a los migrantes, independientemente del lugar en que se encuentren, tener acceso al esclarecimiento de los hechos, a la protección al inocente, el procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. La presente iniciativa busca que la Fiscalía Especializada propuesta garantice a los migrantes el pleno respeto al derecho a la libertad personal, a la integridad personal, al debido proceso y a los derechos considerados en entre ellos el derecho a la representación legal, al control jurídico inmediato de la detención, garantizando la presentación o comparecencia personal de la persona capturada o detenida ante la autoridad judicial competente, y a la interposición de recursos a acceder a la justicia de manera gratuita, imparcial, pronta y expedita, a la comunicación, a la asistencia de la Secretaría del Zacatecano Migrante y asistencia consular desde el momento mismo de su captura o detención, entre otros derechos. Es importante dotar a la nueva Fiscalía Especializada con recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para desempeñar sus funciones de manera adecuada, oportuna, independiente e imparcial, y que las personas que participan en la investigación, entre ellas testigos, víctimas, sus representantes legales y familiares y los operadores de justicia, cuenten con las debidas medidas de protección. Es fundamental su coordinación, cooperación y comunicación con otras autoridades a nivel federal, estatal y municipal. Todos los zacatecanos migrantes que radican en otras entidades federativas o en otros países que se encuentran de visita en la entidad, los connacionales que en su visita a la entidad de origen pasen por Zacatecas, los migrantes extranjeros que radican en la entidad y los que transitan por el estado rumbo al vecino país del norte, todos ellos solo por su condición de migrantes son de los grupos más vulnerables y potenciales víctimas de un delito. Son muy pocos los que se atreven a denunciar por falta de confianza en las autoridades y porque no hay una instancia especializada que les atienda y resuelva. Es necesario establecer una política de procuración de justicia integral para investigar delitos cometidos contra migrantes a través de la creación de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos cometidos en contra de los migrantes, donde se pueda concentrar las investigaciones de los delitos de competencia cometidos contra la población migrante, a fin de que establecer una política criminal que pueda dar respuesta en términos de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y representación integral del daño. La presente propuesta mantiene al Estado de Zacatecas en la vanguardia en la implementación de políticas públicas en beneficio de los migrantes. Por lo anterior expuesto y motivado, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa de proyecto de decreto, mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para crear la Fiscalía Especializada para la atención de los delitos cometidos en contra de los migrantes. Bueno, se reforman diversos artículos, el artículo 11, el artículo 1, que por cuestión de tiempo no se los voy a leer, la fracción sexta, la fracción séptima, octava, novena, fracción 11, fracción 12, y el artículo 34, donde se crea la Fiscalía Especializada. Los fiscales especializados en materia de delitos electorales, de combate a la corrupción, de derechos humanos, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, trata de personas, y se le agrega atención de delitos cometidos en contra de la población migrante, serán nombrados y removidos en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado y en esta ley. El plazo que tendrá la legislatura del Estado para objetar la decisión del fiscal general será de 10 días hábiles. El artículo 43 se reforma también
en la fracción sexta, donde se derogan algunas situaciones que lo contravienen. Y por último, la sección séptima, donde se crea la Fiscalía Especializada. En los artículos transitorios, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado, y en el segundo se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. A la fecha del día de hoy, los que suscriben diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, diputada presidenta, una disculpa por el tiempo y el resumen, pero por la envergadura y la importancia de la creación de una fiscalía especializada, era necesario el tiempo. Muchas gracias.